Gracias a DNP, a Darío por la invitación y por supuesto gracias a Luz Patricia por esa presentación que será el objetivo de esa conversación, comentar un poco lo que acabamos de ver. Yo quiero primero contarles a todos que esta será una conversación relativamente corta, estaremos terminando sobre las 3:05 de la tarde por tiempo de nuestros invitados, pero vamos a sacarles el máximo jugo posible. Yo pues lo primero que quiero decir es que a nivel personal siento mucha satisfacción que esta discusión que a la que se han unido tantas voces, tantos actores, pues uno de esas voces sea una voz técnica como el DNP. A nosotros nos alegra mucho contar, Darío, lo comentábamos hace unas semanas que conversamos, con esa información técnica y con esa mirada de ustedes, a la que al final, la gran conclusión a la que yo llego en todos los paneles en los que hemos estado en la conversación de descentralización, yo siento que hoy el país ha llegado a una gran conclusión y es, estamos en un momento y luego de la pandemia y desde las regiones sí que lo estamos sintiendo, de una recentralización administrativa y la hemos venido sintiendo y hemos venido sintiendo que se viene acrecentando. Así que enhorabuena esa conversación y esa propuesta de la misión de descentralización. Lo primero que yo quisiera decir, y sé que esa mañana se dijo, pero lo quisiera reafirmar, porque lo hemos dicho muchas veces en ProAntioquia y lo quiero volver a decir, y es que hablar de descentralización no se opone en ningún caso se opone al mandato constitucional que tenemos. Y por el contrario, hablar de descentralización enriquece nuestro sentido de nación. Cuando uno empieza a hablar de esos temas de descentralización y habla con constituyentes que hicieron parte de la discusión, entiende que nos quedó un mandato constitucional, pero nos quedó a medio camino por desarrollar, si se quiere decir, una constitución municipalista, y ahorita lo veíamos en la presentación que nos hacía Luz Patricia, un mandato, una constitución municipalista, pero con unos departamentos, con unos roles más bien de articuladores, de coordinadores, maniatados, como decía ahorita anteriormente Luz Patricia, y sin mucho más que hacer. Y lo que se busca a través de estos mecanismos es poder tener mucha más incidencia y mucha más fuerza en la toma de decisiones que lleve al cierre efectivo de brechas en los municipios. Así que con esta presentación yo quiero iniciar primero con ustedes dos preguntándoles por su reacción frente a lo que acabamos de ver. ¿Qué les gusta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué se rescata de ese fondo que se está proponiendo? Gracias. Bueno, efectivamente es una propuesta supremamente atractiva y que yo creo que todos estábamos esperando de alguna forma que surgiera con un enfoque de innovación, algo que pudiera promover este paso que tiene que dar el país y que además estamos muy rezagados en darlo porque ya hemos identificado en distintos momentos esta necesidad. La identificación que se hace, el diagnóstico que se hace me parece muy interesante porque pone en evidencia cómo nosotros estamos sometidos a unas dinámicas, por ejemplo, en el caso de las ciudades, en las que se centraliza también. O sea, no es solamente una centralización desde Bogotá o desde el nivel central del gobierno al resto del país, sino que también nuestra mentalidad tiene este rasgo centralista. Entonces, las ciudades son las que apalancan también a los demás municipios o al departamento y efectivamente lo que termina pasando es que se van generando cada vez más brechas por mantener un poco como estos círculos en los que se sabe que las cosas están funcionando y son las que digamos van jalando el desarrollo económico del país. Entonces ese diagnóstico es muy interesante. Creo que es un muy buen punto de partida porque permite reconocer cuáles serían como las vías para poder efectivamente generar unas dinámicas en las que estamos superando esta centralización también territorial, por decirlo de alguna manera, y integrar, ¿no? Entonces, esta propuesta de integración a mí me parece que, digamos, le apunta también a que se reconozcan esas potencialidades en el territorio, cuáles son esas vocaciones, el tema de las vocaciones territoriales en los municipios, identificar en los departamentos las diversidades que hay, todo este tipo de cosas es absolutamente necesario para poder generar una estrategia que sea efectiva. Preocupaciones, digamos, frente a este reto, las mismas que tenemos siempre y es, tenemos la capacidad, ¿no?, para poder generar este tipo de dinámicas a nivel local, cuando vemos que, digamos, no es solamente en términos de PIB,
digamos, productividad económica, valor agregado, sino en términos de capacidades territoriales, en términos de situaciones vitales, ¿no? El conflicto, bueno, muchos factores que efectivamente inciden en que, por ejemplo, si nosotros tenemos este objetivo de que departamentalmente se haga la administración de los recursos, si vamos a poder responder, ¿no? Si existen esas capacidades institucionales y canales para que estas nuevas distribuciones se puedan llevar a cabo. Yo creo que ese es el gran reto y efectivamente nos pone a pensar en cómo fortalecer, no solamente institucionalmente y no solamente económicamente, sino también en capacidades, en voces, en comprensión de territorio, en diálogo, en comprensión de la cultura, que yo creo que esa es como la principal brecha que hay, que está de base, ¿no? En el fondo de todas estas problemáticas que estamos hablando. Felipe, preocupaciones, reacciones, ¿qué te gustó de ese fondo? ¿Qué rescatas? Bueno, yo creo, y para los que no me conocen, vengo de la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, una entidad que están haciendo y que está usando parte de este tipo de esquemas porque hoy recibimos recursos del Gobierno Nacional, tal vez el único esquema de asociatividad que recibe recursos del Gobierno Nacional para trabajar de la mano con sus gobernantes en cómo se trabaja y cómo se ayuda al tema de cierre de brechas. Allí veo aquí a varios que han sido gerentes de áreas metropolitanas y ven también lo importante del esquema, y yo creo que aquí un tema que es bien importante darle, decimos en la oficina, un hervor más, es cuál es el esquema de gobernanza completo, porque hay regiones que tienen unos esquemas de actividad muy fuertes que nos pueden ayudar a apalancar parte del proceso con las gobernaciones, el área metropolitana de Valle Aburrá o el AMCO en Pereira, no quiero decir la región metropolitana porque llevamos 3 meses viviendo como región, pero que de alguna manera nos pueden ayudar a tratar de llegar a acuerdos territoriales para compensar esos cierres de brecha, en donde creo, y estoy de acuerdo con Luz Patricia, que hay que trabajar, porque lo que uno sí encuentra es que a veces toca ir a golpear para ver si me ayudan con un proyecto que necesitamos hacer en X o Y municipio para poder construir algún tipo de infraestructura. No quiero ir más lejos del Plan Nacional de Vías para Integración Regional, que tal vez el 80% de esta sala no lo conoce, pero ese fue el plan que salió del acuerdo de paz para construir una metodología de cómo llegar a infraestructura de red terciaria y secundaria pasando las fronteras municipales, y en donde se podrían poner de acuerdo diferentes escalas de territorio para tomar decisiones. Pero no se toman las decisiones muchas veces porque nos da ese miedo cultural de ¿y el otro va a tomar la decisión por mí? ¿O cómo va a funcionar ese esquema? Yo creo que darnos un vistazo también por esos esquemas de asociatividad donde ya se han venido haciendo cosas, donde se ha venido evolucionando tanto en esos acuerdos entre unos y otros para poder hacer una gestión integral de esa inversión, también debe ser tenida en cuenta en esos esquemas de gobernanza, porque si bien estamos de acuerdo que los departamentos tienen una función administrativa muy importante y muy pocos recursos, también hay unos esquemas abajo para poder hacer eso. Para detrás veo a nuestra RAPE, que también está aquí y que tiene un esquema que además supera ese umbral del municipio y se va a unos temas, digamos, de vecinos en departamentos. Sí, yo voy a ir como concluyendo los principales temas que salieron de este primer punto y coincido con que la descentralización tiene que ser un tema además de mentalidad. Yo creo que en el fondo hay un gran temor, a descentralizar, a entregar, y yo creo que en eso hay que ser claro y decir, y lo digo como una persona de fuera de Bogotá, además provinciana, a mucho honor, que quiero mucho esa tierra, pero que representa una región. El problema de la centralización no es Bogotá. Estaríamos en el mismo dilema si la toma de decisiones, y yo siempre lo digo en ProAntioquia, en Antioquia, que es el secretario de Hacienda de Antioquia, estaríamos en el mismo problema si la toma de decisiones de los 125 municipios de Antioquia se llevara a cabo en Peque, por decir cualquier municipio antioqueño. Yo creo que es un tema que nos toca romper, tú lo decías, Alejandra, tú decías, es un tema de mentalidad centralista. Yo a eso, con lo que estoy de acuerdo, agregaría también hay un poco de miedo, de temor. Y creo que aquí hay un punto importante y no es solamente el fondo con los recursos, sino cómo se va a hacer ese acompañamiento debido a esos municipios que van a recibir. Y lo quiero decir por lo siguiente, mira, ahorita que veíamos las cifras que presentó Luz Patricia y presentaba el caso de Antioquia, digamos, yo hacía una reflexión. Antioquia, que todos tenemos en la cabeza que es un departamento absolutamente rico, la gente piensa eso. Antioquia hoy concentra
el 86% de los municipios de Antioquia, aquí tengo unas cifras, 106 de los 125 municipios de Antioquia están en categoría 5 y 6. Eso ocurre en Antioquia hoy. ¿Qué podemos esperar del resto de los departamentos? Si uno quita Valle de Aburrá y Valle de San Nicolás. Exactamente, estamos en la misma situación del resto del país. Entonces, ¿por qué digo este punto? Porque yo creo que nosotros también tenemos que, al unísono de la conversación de la transferencia, del fondo, de cómo vamos a hacer este cierre de brechas, también tenemos que hacer un trabajo importante de cómo vamos a fortalecer las capacidades institucionales de esos municipios que hoy están en categoría 5 y 6 para que puedan acceder a recursos, porque no es solamente un tema de recursos. Y lo digo porque nosotros en ProAntioquia tenemos la plataforma Obras por Impuestos. La plataforma Obras por Impuestos es esa plataforma que busca unir proyectos de inversión privada para llevar a municipios PDI y SOMAC. Y hoy Antioquia, a través de esa plataforma, es el municipio que más recursos obtiene de la presentación de esos proyectos, pero solamente por una razón, y es porque tenemos un apoyo desde la Gobernación de Antioquia, desde la empresa privada, que permite a esos municipios 5 y 6 estructurar mejor esos proyectos para poder acceder a esos recursos. ¿Con qué voy a eso? Con que si nosotros solamente dejamos la conversación en un tema simplemente de recursos, de fondo, y no trabajamos también en cómo vamos a fortalecer las capacidades institucionales de esos municipios, que hablo por lo que conozco, solo el caso de Antioquia, estamos hablando de más del 87% de los municipios 5 y 6, aquí vamos a volver a caer probablemente y no vamos a llegar al cierre de brechas al que yo creo que estamos buscando todos. Y solo para decirte un poco, en región metropolitana la tarea que está es generar esa asistencia técnica a los municipios, y es una obligación de nosotros, y no solamente a los 16 o 17 municipios de borde de Bogotá, sino a los 116 municipios del departamento, generar esas capacidades para poder montar proyectos de inversión y que puedan ser realmente factibles, porque lo que uno ve cuando está uno en DNP, yo estuve en DNP 12 años, y allí en DNP uno ve las cantidades de cursos que se dan de cómo generar o cómo estructurar una ficha para que entre en MGA, pero eso no es tan fácil, a pesar de que uno ya lo haya hecho. No. Cuando se sienta uno a armar un proyecto de inversión y lograr armar toda la cadena de valor y decirle a un secretario de planeación de un municipio de categoría 5 o 6, necesito que lo haga ahí, ya no tenemos la posibilidad. Entonces pasa también por la asistencia técnica y también por el trabajo con comunidades, porque en las zonas PEDET y SOMAC se armaron una serie de proyectos que se le consultaron a las comunidades, pero también se les preguntó muchas cosas, pero también hay que poner la claridad de qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer, porque nuestra estructura tiene un esquema que se llama el Ágora Metropolitano, que nos ayuda a ver y a trabajar con las comunidades, con los consejos, con los alcaldes, qué proyectos son los que podemos hacer en la escala de lo metropolitano, porque los proyectos a veces nos van en el andén, en una cosa muy pequeña y no en lo macro, que es desde lo que metropolitanamente podemos trabajar. Pero así en cada nivel hay que tener realmente unas claridades de cómo ir bajando, no solamente en el recurso, sino también en el acompañamiento de asistencia técnica, que muchas veces es lo que nos hace falta, ese hervor para que el sancocho quede al final bien. Y que hace la diferencia. Estoy sufriendo por el tiempo, pero creo que nos da tiempo para hacer una pregunta, y es, hablemos de la gobernanza. Alejandra, la gobernanza, ¿cómo la ves? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gustó? ¿Qué recomendarías? Justo a propósito de lo que estabas mencionando, Luis Felipe, efectivamente hay una necesidad inmensa de comprensión del territorio. O sea, ahí es donde está nuestro mayor reto. Cuando nosotros hablamos de, digamos, abrir este espacio, que también es abrir un espacio de propuesta y de creatividad por parte de las comunidades, para que digan, efectivamente, así es como nosotros queremos invertir los recursos, o esto es lo que vemos, que necesitamos, porque somos los que estamos viviendo acá, somos los que tenemos las claridades de nuestras potencialidades, nuestras necesidades, nuestro marco de acción, ¿sí? Tenemos que preguntarnos cuáles van a ser esas metodologías que permitan encajar esa propuesta de proyectos con estas perspectivas, ¿sí? Nosotros tenemos casos muy interesantes. A mí eso me gustó muchísimo de la propuesta, y es hacer todo este énfasis en la innovación pública. O sea, hay una necesidad clarísima de un enfoque de innovación pública para que proyectos como este salgan adelante, porque son justamente la posibilidad de que ampliemos la perspectiva, de que salgamos, digamos, de dinámicas que sabemos que ya
hace tiempo no funcionan, que están desconociendo las necesidades reales y que nos pueden llevar a repetir escenarios en los que nos equivocamos simplemente, ¿no? Y que, digamos, la inversión y el recurso público termina muchas veces siendo desperdiciado porque no llega donde tiene que llegar, no le apunta, omitimos un dato fundamental de la comunidad y se perdió, ¿no? Entonces, este enfoque de innovación pública efectivamente tiene que ser la base de un modelo de gobernanza de este estilo. Una comprensión de cuál es la problemática, cuáles son las verdaderas problemáticas, cuáles son las potencialidades y un diseño que venga, como lo proponen, de abajo hacia arriba. Esto es un reto inmenso. O sea, a mí me gusta, pero yo digo, realmente nosotros como país tenemos que hacernos la pregunta, institucionalmente también sí tenemos la capacidad de asumir todo lo que implica un enfoque de innovación. Es muchísimo, hay muchos esfuerzos que se están haciendo, yo creo que vamos por muy buen camino, pero tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, experiencias como la que tuvimos acá en Bogotá con presupuestos participativos, ¿no? O sea, nos muestran que incluso estamos hablando de Bogotá, ¿no? Que sabemos que efectivamente tiene unas condiciones privilegiadas en muchos aspectos y se veía en todo el proceso como evaluación la necesidad de arrancar incluso 3 pasos antes de cómo se arrancó el proceso de presupuestos participativos y era haciendo una capacitación, ¿sí? Dando herramientas técnicas para que se pudieran formular unos proyectos viables, ¿no? Entonces ahí hay un reto supremamente interesante en términos de gobernanza y es cómo generamos también estos espacios para que la generación de proyectos esté alineada con las verdaderas necesidades. El tema del trabajo conjunto, a mí esa parte no la podemos dejar por fuera. Cómo reunimos a todos los actores, nos sentamos. Ahí yo creo que Colombia tiene un potencial inmenso, no solamente por su diversidad, sino porque históricamente también se ha construido, se ha forjado de estas alianzas entre diferentes actores y cómo yo creo que le damos más voz, amplificamos, digamos, estas dinámicas de trabajo colaborativo, de trabajo conjunto y de asociatividad. O sea, eso es clave para que efectivamente podamos, digamos, tener procesos sólidos, ¿no? Y no volvamos, porque también el tema de centralización del gobierno frente a estas otras dinámicas culturales y sociales. Alejandra, gracias. Felipe, te tocó una del público. Pregunta Sandra Vaca. El FECE es una propuesta muy esperada y para lo que es creado es un propósito loable. Lo que debemos modificar es el sistema político. Porque esos recursos van a estar cooptados desde su génesis en el Congreso, asambleas y representantes que vienen elegidos por los grandes poderes económicos de las regiones con presencia de paramilitares, narcotráfico y delincuencia que patrocinan casas políticas de siempre. Yo por eso decía en la intervención anterior un poco que hay que trabajar en ese modelo de gobernanza y ver no una única solución, porque vamos a tener diferentes posibilidades. O sea, si uno se sienta a mirar un poco con lo que pasa con algunas zonas del país que tienen ya unas áreas metropolitanas consolidadas, que han venido trabajando de manera importante, uno puede empezar a trabajar con ellos en cómo sería ese cierre de brechas allí. Allí los temas más importantes están asociados al ordenamiento, más asociados a los servicios públicos, más asociados al transporte y sobre ellos podríamos trabajar en unos temas muy específicos. Con relación a otros proyectos, yo vengo de una unidad que es la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. Ese fue mi último trabajo en Nación. Y allí estábamos haciendo la estructuración de los planes de infraestructura del Bajo Cauca Antioqueño, del sur de Bolívar y de todo el Pacífico. Y allí se trabajaba no solamente con los gobernantes, sino también con los líderes de juntas de acción comunal. Lograr esa mezcla no es fácil en medio del clima político que podemos tener, pero se logra. Se logra si se llevan esas cosas en donde la gente sienta que el proyecto con el que está planteando se hace y que no se llevan a unas discusiones para validar unos proyectos, sino que la gente realmente al final termina incidiendo en esos presupuestos participativos, que no termine siendo simplemente un listado. Por eso creo que la gobernanza va a requerir un ejercicio muy importante de lograr poner unas reglas que sean lo suficientemente trabajables, si me permiten la expresión, para poder llegar a diferentes aspectos o a diferentes zonas del país que tienen comportamientos distintos de crecimiento en gobernanza. Uno mira, y ustedes mostraban ahí, o mostraban en la presentación lo que pasa con los municipios de lo que eran antes los territorios nacionales y cómo las brechas allí son tan complejas. Y lograr llegar a los proyectos que necesitamos, pues también va a ser muy complejo porque tenemos tantas falencias que hay que hacer de todo y hay que empezar a trabajar en muchas cosas. Sin lugar a dudas, transporte e infraestructura será de los primeros,
pero hay que mirar también esos temas de servicios públicos, de ordenamiento, agua, saneamiento básico, que son temas básicos con los cuales hay que trabajar. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en cuál sería ese mejor esquema de gobernanza para evitar y blindar de alguna manera ese tipo de aspectos que sin lugar a dudas en algunas regiones pasan, pero también tener en cuenta esos esquemas que ya hoy están funcionando de manera correcta, como esas áreas metropolitanas del país que han sido realmente exitosas. Medellín, Bucaramanga, yo creo que marcan una tendencia muy importante. Yo a eso que mencionas agregaría que tenemos un reto además y es cómo hacer que este tema, que parece ser un tema tan alejado del ciudadano, tan técnico, probablemente el ciudadano de a pie lo ve tan lejos y hace que no se involucre en la discusión, pero que al final va a cambiarle completamente su vida, la cotidianidad de los ciudadanos va a cambiar si esta discusión avanza y se profundiza como esperamos todos. ¿Cómo vamos a hacer para que el ciudadano de a pie lo comprenda, lo digiera, se apropie, se haga cargo, lo vigile, lo sienta como propio? Estamos en la estructuración de nuestro Ágora Metropolitano, como decía, es el espacio de conversación, diálogo y construcción de proyectos. Y nos decía el alcalde, porque esto además va a un proyecto de acuerdo metropolitano que lo trabaja el alcalde, el gobernador y pues desde el lunes pasado también el alcalde de Soacha, en cómo hacemos para poder construir unos temas en donde la gente no esté solamente la radicalizada en la presentación de los proyectos, el que no cree en el Estado y el que está ahí porque lo llamaron para que esté ahí, sino para que la gente crea que realmente esa participación ciudadana sí le sirve para incidir en proyectos y construir proyectos participativos. Pero para eso es muy importante tener la claridad, porque si yo como región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, digo hay 75.000 millones de pesos para hacer obras de infraestructura en los 110 municipios del departamento, me va a salir un rosario de muchas cosas que definitivamente muchas de ellas no se van a poder hacer. Pero hay que partir del primer punto y es el alcance de nuestra entidad o de nuestro quehacer y es lo metropolitano. En ese sentido, si un ciudadano comprende qué es lo metropolitano, ya sabe qué tipos de proyectos puede presentar. Es muy importante las reglas claras, muy importante la capacitación, esa capacidad técnica que hay que darle al funcionario y al ciudadano para que no sienta que lo llamaron a llenar una lista de asistencia y que no lo tuvieron en cuenta y que esos temas que están ahí van a quedar simplemente en la decisión política que siempre ha quedado. Hay un tema que me parece fundamental y es que nosotros tenemos que hacer un giro en el discurso, ¿no? Y es, ¿qué es lo que le toca al ciudadano de todo este proceso? ¿No? Su cotidianidad, su concepción de mundo, su concepción de sociedad, ¿no? Y lo hablaba esta mañana Jaime, decía, o sea, es que realmente es la conciencia de que somos un colectivo, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que hacer un giro de lenguaje, un giro de mentalidad, porque desafortunadamente Colombia es individualista, ¿sí? O sea, culturalmente, estructuralmente, estamos, digamos, sometidos a dinámicas en las que estamos mirando cómo defendemos nuestro territorio y nuestro pequeño circulito y ya, y cómo competimos de pronto con los extraños que además son peligrosos, ¿no? O sea, esto es una cosa cultural que es supremamente profunda, pero que sin eso no hay programa, proyecto que sea viable, ¿no? Necesitamos unos cambios estructurales que nos ayuden a entender que todos compartimos no solo el título de colombiano, sino el territorio, que en las ciudades se entienda de dónde vienen todos estos procesos. Podemos ser efectivos económicamente, podemos ser muy productivos, pero pues porque tenemos recursos que vienen del campo, que vienen de otras zonas. Esa conciencia hay que ampliarla. A mí me parece que por ahí tiene que comenzar. Hay un tema también que es un reto, sobre todo desde los programas como vamos, desde estos ejercicios ciudadanos que también tienen esta finalidad de hacer control, ¿no? Y de motivar que existan estas instancias en las que dicen, venga, ¿qué está pasando con los gobiernos? ¿Cómo se está haciendo la inversión de recursos? ¿Qué está pasando con el avance de la calidad de vida en mi ciudad y en mi territorio, etcétera, etcétera? Y es decir, cómo comunicamos de manera mucho más apropiada toda esta información técnica. O sea, cómo transformamos el dato en una narrativa, en una historia que toca realmente a la cotidianidad de cada uno de los ciudadanos y que lo vincula con procesos. Entonces yo creo que ahí habría dos vías que son supremamente interesantes, que es importante incorporar, porque si no de verdad se queda como en un discurso muy elevado y con la noción de, ok, nos van a dar una plata, eso nos va a servir, ¿quién sabe quién la va a manejar? No, esto es responsabilidad de todos. Acá la idea es que existe una apropiación. Entonces, este proceso de apropiación
pues supone también trabajarle a todos esos cambios que hay veces, no, pero es que eso es muy difícil, no lo vamos a poder hacer, si no arrancamos, pues nunca va a pasar. Entonces lo primero es decir, pues bueno, por lo menos identificamos y arrancamos. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, a quienes hoy nos escucharon. No sé si hay alguna pregunta adicional, creo que no tenemos preguntas adicionales del público. Y concluyo diciendo que repensar esa la forma como estamos organizados desde las regiones sí es una oportunidad estructural para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad, pero también es una gran oportunidad para potenciar oportunidades de los territorios, para potenciar vocaciones de regiones similares que hoy por razones administrativas o razones que están divididas, pero que compartimos vocaciones y que ahí puede haber una gran fuerza que se puede potenciar. Y agradezco al DNP y yo sí quiero invitar como parte de la sociedad civil a que esa sea una conversación nutrida con muchos actores, con mucha participación de la sociedad civil y que ojalá nosotros y las instituciones que representamos y que estamos aquí sentadas podamos ser unas voces líderes fuertes y que de aquí salga un programa, un proyecto que realmente signifique un cambio en lo que ha venido pasando. 33 años ya han pasado, hemos avanzado, por supuesto, pero este pendiente llegó el momento probablemente de resolverlo. Así que gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.